Este coche radiocontrol no es Terrenator, pero no hay ningún obstáculo que se le resista. Tiene tracción en sus 4 ruedas y un eje que las hace girar para evitar dichos obstáculos. Está claro que no estamos hablando de un coche radiocontrol profesional, pero es el regalo perfecto para los más pequeños. Tiene unos motores bastante potentes y la verdad es que es muy divertido. ¿Quieres conocer más sobre este super cochecito no Terrenator? Comenzamos. Por aquí podemos ver la caja, que está un poco golpeada. Parece que la trajeron por la ruta de la seda atada con una cuerda. Ahí podemos ver los distintos modelos en los que podemos conseguir este coche radiocontrol. Desembalamos el cochecito. Aquí podemos ver el manual, que se encuentra en inglés y en nuestro idioma favorito, el cargador para la batería de nuestro coche radiocontrol, el mando, que es extremadamente plasticoso, y algo que me sorprendió de este mando no son esos botones de pega que tiene en la parte trasera, sino que sus dos joysticks solo tienen la función de ir hacia adelante y hacia atrás, y más adelante os contaré por qué. Como podéis ver, el coche es simétrico por ambas caras. Toma golpetazo al soporte de la cámara, me motivé demasiado. Casi tiro abajo el set de grabación. Como podéis ver, las ruedas también se mueven por un eje que tienen a ambos lados, que le ayudarán a superar casi cualquier obstáculo. Por aquí tenemos el compartimento para la batería. Es una batería de 3,7 voltios, 500 miliamperios, que es igual que los otros dos coches radiocontrol que vimos anteriormente en el canal. Aquí arriba a la derecha os dejo la miniatura por si queréis echarles un vistazo. Esta batería, al igual que en los dos coches anteriores, tiene una duración de entre 25 y 30 minutos, algo que para su precio me parece una pasada. Ahí podéis ver lo que os comentaba antes del control del mando. Los joysticks solo van hacia adelante y hacia atrás, ya que el sistema de giro de este coche radiocontrol es el mismo que el de un tanque o un sistema oruga. Un sistema de dirección diferencial, algo que hace este cochecito radiocontrol muy interesante. Como siempre en comentarios, os dejaré los enlaces por si queréis haceros con él, y ahora vamos a probarlo a pie de campo, nunca mejor dicho. Pero antes, como siempre, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, algo que es de mucho apoyo es que te suscribas, le des like y actives la campanita para más vídeos como este. Y dejadme deciros que, como me estáis pidiendo últimamente los enlaces de estos cacharritos, en la pestaña comunidad voy publicando diariamente algunas de las ofertas que me encuentro para que vosotros también tengáis al alcance de vuestra mano todos estos cacharritos. Como podéis observar, no hay obstáculo que se le resista, y es que lo metía en las zonas donde había bastante maleza, o como estáis viendo ahí, son rocas bastante pronunciadas, y no había manera de que este cacharrito se atascase. Lo cierto es que al principio se me hizo bastante complicado cogerle el truquillo a la dirección, ya que algunas veces se daba la vuelta y se me iba para atrás, pero cuando le coges el truco es una pasada, súper divertido. Y como os comentaba antes, la batería tiene una duración de 25-30 minutos, así que si tenéis alguno de los dos coches radiocontrol que hemos visto anteriormente por el canal, tened en cuenta que sus baterías son compatibles, así que tendréis una hora u hora y media para poder divertiros con este cacharrito. Otra cosa a favor de este no Terrenator radiocontrol es que resiste muy bien los golpes. No solamente es capaz de superar cualquier obstáculo, sino que es muy complicado dañarlo, a no ser que lo tiréis por un precipicio. Entonces, hasta luego. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido este no Terrenator radiocontrol. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita y nos vemos la semana que viene. Portaos bien, que ya me porto yo mal.